Sí, he presentado un proyecto de ley declarando la emergencia en la provincia justamente por adicciones. Es una problemática que nos atraviesa a lo largo y a lo ancho de la provincia. Nosotros, sobre todo al sur de la provincia, es donde más se siente esta situación, porque todos los centros de atención para personas que sufren de estas adicciones están ubicados o en Salta Capital o en el norte de la provincia, en Orán o en Tartagal. Quedamos el resto de la provincia con muchas dificultades para hacer el tratamiento. En los mejores de los casos conseguimos algún turno en Salta, tiene que ir la persona que voluntariamente acepte tratarse, viajar a Salta con un acompañante, no puede obviamente ir solo o sola bajo estas circunstancias. El costo del pasaje es altísimo, se tienen que disponer mínimamente de 80.000 pesos solo para pasajes. Esto ya dificulta el tratamiento. Nos pasa también a nosotros casi en todo el sur de la provincia, y ocurre eso y en la zona de los valles también, donde no tenemos quizás organizaciones intermedias que se encarguen de esto. Hubo algunas tentativas en nuestra comunidad de avanzar a través de las iglesias evangélicas, que hacen una gran labor también con esto, de avanzar en el tratamiento, en la contención de aquellos jóvenes, sobre todo que sufren esta situación, y la verdad que siempre el límite es el recurso económico, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para seguir con esto? Los dotamos de los medios necesarios a aquellas organizaciones o a aquellos sectores que tengan ganas de involucrarse en esto y quieran involucrarse, porque es un problema complejo, ¿no? No es que una sola persona va a poder hacer el tratamiento, sino que se necesita de un equipo. Muchos de estos casos caen en el hospital, llegan al hospital, a la guardia por un proceso agudo quizás de su enfermedad, de su adicción. Las guardias también y mucho del personal de salud no está preparado para atender esto, se atiende solamente la urgencia, la emergencia, y vuelven a su casa en las mismas circunstancias, a volver a caer al otro día en la misma situación. Entonces, atendiendo esto es que yo solicito al Ejecutivo declarar la emergencia en la provincia en esta temática por el término de 2 años, dando los plazos y viendo los plazos como para poder planificar y hacer algo y materializar, ¿no?, todo lo que necesitamos en los diferentes lugares de la provincia. Por el término de 2 años, y también con la posibilidad de que eso se pueda extender por el mismo plazo. Se solicita también en el mismo proyecto las capacitaciones en las diferentes entidades que conforman la comunidad, en educación, al público en general, a los familiares de aquellos pacientes que sufren esta adicción o esta patología. Y también se habla en el mismo proyecto de generar el presupuesto para la creación de centros de atención en los diferentes lugares de la provincia que aún no los tenemos, donde se pueda atender a los pacientes, ¿no? Atender a los pacientes, tratarlos, darle la contención a la familia, decirle a la familia cómo se trata, cómo se atiende a estos pacientes en situaciones que son límites. Hemos tenido también nosotros acá en Joaquín M. González situaciones judiciales muy complejas, hechos de violencia hacia esas personas que son adictas, son enfermos, que hay que tratarlos como tal. Entonces tenemos la obligación también desde el Estado provincial de crear los recursos y ver de qué formas podemos atender estas situaciones, ¿no? Ciertamente que para estos centros de atenciones, para estas capacitaciones y demás, se necesitan de fondos. Es por eso que usted de alguna manera lo vincula con el presupuesto. Así es. Se crea esta emergencia para que el Estado provincial pueda disponer. Justamente ahora estamos en pleno tratamiento y armado del presupuesto provincial, entonces se atiende esta situación, se prevea que en el marco de una emergencia provincial se destinen los fondos necesarios para poder crear estos centros de atención, para poder dar capacitaciones. La verdad que el recurso... Estamos también en un año muy complejo, en un momento muy complejo, entonces hay que ir optimizando los recursos que tiene la provincia en situaciones que lo ameriten. Y yo creo que esta es una situación de urgencia, de emergencia, que hay que atender en lo inmediato. Te decía, hemos tenido algunos hechos de violencia, hemos tenido muchos casos de delitos que están relacionados justamente a estas situaciones. Y yo veo algunas veces en las redes sociales donde se dice, ¿y los padres dónde están? ¿Qué hacen ante esta situación? ¿Por qué no controlan a los hijos? Y es una situación muy difícil de atender. A veces uno no sabe cómo hacerlo, cómo tratar a un hijo con una adicción. Así que
bueno, a raíz de todo esto y de esta problemática y este contexto, como te digo, que es muy complejo, es que solicito que se declare a la provincia en emergencia justamente en adicciones. Senadora, ¿y qué le parece, o si le parece aún más delicada la situación, teniendo en cuenta que hoy por hoy las adicciones no tienen un cierto rango de edad? Es más, hay estadísticas que marcan que desde los 8 años, 9, por ejemplo, ya empiezan los niños con las adicciones. Me parece un problema mucho más serio aún, significa que ya, o sea, hemos pasado el límite de decir, bueno, son aquellas personas con decisión que, bueno, toman la decisión de decir, bueno, voy a consumir, o sea, es bajo mi responsabilidad. Estamos hablando de niños. Entonces, la responsabilidad de los adultos y de todos nosotros los que tenemos alguna injerencia y alguna posibilidad en la toma de decisiones, ¿no? Entonces, con más razón el Estado tiene que involucrarse. Hace no mucho hemos hablado con vos también con el tema de las adicciones en ludopatía, ¿no? Entonces estamos viendo en sustancias psicoactivas, en adicciones a los juegos de azar. Entonces me parece que ahí es donde necesitamos atender a nuestras comunidades, atender a nuestra población, darle las herramientas necesarias en el caso de que esto suceda para atender estas situaciones, ¿no? Entonces, si es adicciones, ¿a dónde recurro? Que haya un lugar donde la familia, el padre o el adulto que sufre de esto pueda decir, bueno, me voy a tal lugar y pregunto qué hago, consulto, veo cómo me puedo tratar, cómo puedo salir de esta situación en la que estoy sometido. Entonces, la verdad que es una pérdida total de la voluntad. A veces son las mismas familias que llevan, ¿no?, a los adolescentes o a los niños a consultar, pero si no tenemos dónde hacerlo es muy difícil que podamos abordar esto. Usted hablaba hace un rato o mencionaba la participación de las iglesias evangélicas. ¿Existe la posibilidad de seguir trabajando conjuntamente? Es que esto es un trabajo de todos, no es un trabajo aislado, no es de un sector exclusivamente. Acá nos tenemos que involucrar entre todos. Como te decía, hubo un intento de un grupo, la verdad que hay que reconocerle, donde de diferentes sectores de la comunidad se involucraron para abordar esta situación, pero siempre el problema es el recurso económico. Entonces, bueno, veamos seriamente cómo podemos hacer para abordar esta situación entre todos. Acá no es que si el Estado provincial va a crear un centro se descarte la participación del resto, no, al contrario, es un trabajo en forma conjunto que se verá cómo abordar, y te lo estoy diciendo quizás opinando y hablando desde una perspectiva, pero el enfoque es global, ¿no?, con personas capacitadas que puedan abordar el problema, ver cómo se trata, si es de una guardia médica, por ejemplo, cómo abordar la situación de un paciente que llega en búsqueda de ayuda, quizás a un consultorio médico. Entonces, de ahí a dónde derivamos, qué hacemos, quiénes van a interceder en esta situación, quiénes van a empezar a tratarlo, cómo se aborda esta problemática con la familia, con el resto de las personas que están involucradas en su grupo familiar. Así que la idea es dotarnos a todos los que no tenemos de centros de atención a partir de la declaración de esta emergencia, con personal capacitado que aborde esta problemática. Senadora, según las últimas estadísticas, Joaquín González ha aumentado considerablemente sus números en cuanto a los delitos y demás, de la mano con las adicciones. ¿Le preocupa como miembro de esta ciudad? Sí, totalmente. Yo creo que al no tener justamente un lugar donde tratarlo, donde abordar esto, seguimos creciendo en hechos delictivos. Hay mucha gente que te comenta, los viernes, los sábados, los fines de semana, ocurren estos hechos que cada vez son más violentos también, a cualquier hora del día. Dice la gente, me robaron a las 2 de la tarde, a las 10 de la mañana, y la verdad que esto está totalmente relacionado y completamente relacionado con las adicciones. Entonces me preocupa porque una cosa, te decía, esto es un abordaje integral entre todos. Acá tenemos que involucrarnos absolutamente todos los sectores, el sector de seguridad, a través de la policía, tenemos justamente Gendarmería ahora también acá instalado en nuestro medio. Entonces tiene que ser un abordaje integral, pero necesitamos que haya un Estado que conduzca y dirija esto y se involucre económicamente, dándonos las herramientas necesarias para poder tratarlo, ¿no? ¿Cómo vieron sus pares este proyecto? ¿Van a empezar a trabajarlo? Sí, la verdad que fue muy bien recibido, fue presentado el día miércoles de la semana pasada. Bueno, empezamos a charlarlos en las comisiones. Este miércoles nos reunimos ya formalmente para diagramar y programar las consultas que se van a ir haciendo en pos de mejorar al proyecto si es que hiciera falta, y las consultas a ver, o sea, cuál es la posibilidad de que el proyecto se implemente fundamentalmente, ¿no? Recuerde que entró por la Cámara de Senadores, que es de mi autoría, tiene que tener media sanción en el Senado cuando lo aprobemos, pasa a diputados para que recién se convierta en ley. Yo la verdad que creo que es uno de esos proyectos donde nadie va a poner objeciones ni resistencia,
porque no hay lugar en la provincia, ni a los lugares más distantes que uno se puede imaginar, que no sufran esta situación. Muchos de mis pares que representan, que tienen grandes, en sus departamentos, gran cantidad de comunidades originarias, la verdad que están muy preocupados también porque es como se ha introducido la droga en estas comunidades, y nosotros tenemos parajes muy chiquitos, muy pequeños, donde también está la droga. O sea, no quedamos en ninguno de nosotros exentos de esta problemática, de esta patología. Entonces, y es un abordaje, como te digo, integral. Así que yo dudo que haya alguien que pueda resistirse u oponerse a que nosotros tratemos esta ley.